Mujer de 18 años, de 50 kilos, con quemaduras en 25% de superficie corporal. Nos piden el volumen de rehidratación. Si no nos dicen la fórmula a usar, usamos Parkland, que es 4 por el peso, 50 kilos por el porcentaje de superficie corporal quemada. El volumen total es 5.000, o sea, 5 litros, que es lo que se administra en 24 horas. La mitad, 2 litros 500 en las primeras 8 horas, la otra mitad, 2 litros 500 en las siguientes 16 horas. ¿Ok? Muy bien, entonces el volumen de hidratación que le corresponde es en las primeras 24 horas, nos piden es 5 litros. Clave D. Si nos preguntaran por las primeras 8 horas, sería la mitad, 2 litros 500. ¿Cuál es la fractura que generalmente acompaña a la luxación de cadera? La luxación de cadera más frecuente es la luxación posterior, o sea, ya lo conocen. Lo que se puede fracturar con un poco más de frecuencia, más que la cabeza femoral, es el acetábulo, fracturas de acetábulo. Eso ha sido pregunta de examen, pregunta de examen de su especialidad. La luxación de cadera se asocia a fractura de acetábulo. También puede ser de cabeza femoral, pero es más común el acetábulo. Y más común que la fractura en sí, ya sea cualquiera de ellas, es la lesión neurovascular. Y eso puede generar incluso necrosis de la cabeza. O sea, más común que una fractura viene a ser el daño vascular, daño vascular que puede llevar a isquemia. ¿Ok? Niño de 2 años que hace una semana realizaba deposiciones acuosas, verdosas y malolientes, probablemente un rotavirus, ¿no? Tiene dolor intermitente, vómitos y distensión abdominal y ahora elimina deposiciones con rasgos sanguinolentos. Dolor intermitente, distensión abdominal, probablemente obstrucción. Una obstrucción con deposiciones con rasgos sanguinolentos debe ser quizá una jalea de Grosella, ¿no es cierto? Entonces, antecedente de infección viral, diarrea, rotavirus y ahora obstrucción intestinal, jalea de Grosella, aunque no lo dice específicamente, podemos asumirlo. Lo más probable es que sea una intususcepción. ¿Okay? El cuadro clínico de diverticulitis de Meckel no es muy común que se manifieste con diarrea, más como un abdomen agudo en general. Hirschsprung usualmente tiene que ver no con diarrea, sino con obstrucción intestinal, ¿no? Con constipación. 40 años con dolor abdominal tipo cólico en hipocondrio derecho de 20 horas de evolución. Tiene cólicos desde hace varias horas, no tiene ictericia, tiene Murphy positivo, leucocitosis. Entonces estamos ante una colecistitis. Colecistitis, ¿ok? Pared vesicular de 6 milímetros, colédoco normal. Significa que estamos ante una colecistitis aguda. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tiene pocas horas de evolución. Lo ideal es hacer una colecistectomía laparoscópica temprana, una colelap temprana. No hay razón acá, no hay ninguna contraindicación, ni mal estado de la paciente, ni peritonitis, ni nada para considerar una colecistectomía que no sea laparoscópica. ¿Ok? Y no olviden que si tiene el caso menos de 72 horas, está leve moderado, puede hacerse de forma temprana, no necesita diferirse. Para hacer traqueostomía, ¿cuál es la indicación de estas? Traqueostomía, colocación de una cánula a nivel entre el tercer y cuarto espacio anillo traqueal. ¿Por hemotórax se hacen traqueostomía? No. Por hemotórax se hacen toracostomía, no en la tráquea. Inmovilización cervical debido a fijación de fractura, sí puede ser. ¿Por qué? Porque si tiene se refiere a fractura cervical, ¿no? Una fractura a nivel de vértebras cervicales, no podrían ustedes intubar al paciente. Entonces es mejor acceder a vía aérea por el cuellito, ¿ok? Entonces se le hace una traqueostomía. Por neumotórax tampoco, por neumotórax, igual que el hemotórax, podrían hacer una toracostomía. Inmovilización de fractura de la columna dorsolumbar, no. Sería, no por la columna dorsolumbar, sería por la columna cervical, ¿no es cierto? Por fractura cervical. ¿Por crisis asmática hacen traqueostomía? No. Pueden intubarlo al paciente, pero no necesariamente ponerle una traqueostomía. Sería en todo caso si estuviera intubado más de 15 días, está en cuidados intensivos, tal vez. Aquí la razón es porque sus vértebras cervicales están fracturadas, ¿cierto? Clave B. Niño de 4 años con enfermedad de 24 horas.
tiene dolor en la fosa ilíaca derecha, siempre dolor en fosa ilíaca derecha, tenemos que sospechar de apendicitis. ¿Puede ser intussuscepción o algo? Sí, puede ser. Tiene rigidez abdominal. La rigidez abdominal, el Bloomberg positivo, indican peritonismo. Y el peritonismo ya es un dato clínico que indica cirugía, intervención quirúrgica. ¿Ok? Es cierto que sería bueno confirmar el diagnóstico con ecografía, con tomografía, pero independientemente de la causa, si es apendicular o no, cuando les dan datos de peritonismo, de perforación, que es lo que esto está indicando, sí tenemos que optar por una opción quirúrgica. Alfa-fetoproteína es un marcador útil en neoplasias de hígado, hepatocarcinoma, ¿ok? Es un marcador tumoral. AFP. Elevaciones muy marcadas de alfa-fetoproteínas son ya altamente sugestivas de diagnóstico de carcinoma hepatocelular o en todo caso hepatocarcinoma, que viene a ser lo mismo. 32 años con dolor anal intenso que se exacerba con la defecación. Eso debe ser una fisura, ¿no? Sangrado rutilante escaso, va con fisura. Tiene una lesión ulcerada con bordes elevados. Si es ya una lesión ulcerada, no está flogótica, debe ser una fisura anal crónica. El tratamiento debe ser quirúrgico, la esfinterotomía lateral interna. ¿Ok? No es externa, es esfinterotomía lateral interna, porque es del esfínter interno, del esfínter anal interno. Fistulectomía no, porque el diagnóstico es fisura, no es fístula. 56 años, casi 8 horas luego de esfuerzo físico, tiene tumoración dolorosa en la región inguinal derecha. Tiene una masa por debajo del ligamento inguinal. Si la masa está por debajo del ligamento inguinal, se trata de una hernia crural. Ahora, estrangulada o encarcerada. Como tiene cambios de coloración de la piel, entonces sí debemos pensar que se trata de una hernia inguinal estrangulada. Perdón, hernia crural. Crural, ¿por qué crural? Porque está debajo del ligamento inguinal. Si la masa estuviera por encima del ligamento inguinal, sí pensaríamos en hernia inguinal. Siguiente. No es una complicación de la anestesia intradural. La complicación más común es tanto la cefalea como la hipotensión. No es hipertensión. Ojo, las anestesias intradurales en las cuales se usan anestésicos locales, lidocaína, bupivacaína, además de opiáceos, opioides, genera hipotensión, no es hipertensión. Clave E. Sí puede generar cefalea, parestesias, bradicardia, retención urinaria y demás. Incluso el tema de la retención urinaria es importante porque a veces necesitan colocar sonda Foley. Niño de 3 semanas de nacido que presenta vómitos postprandiales, se encuentra decaído y con pobre ganancia ponderal. Abdomen excavado. Tiene 3 semanas de nacido, 3 semanas, no gana peso, se debe estar... ¿Por qué no gana peso? Porque está vomitando y tiene el abdomen excavado. Un lactante vomitador. De estos, ¿cuál es lo más probable? Una hipertrofia congénita de píloro. ¿Puede ser una malrotación intestinal? Sí puede ser. Sí puede ser. Pero más frecuente a esa edad es un píloro, ¿no es cierto? Además, la malrotación intestinal puede ir a veces con ligera distensión epigástrica, etc. Entonces, más frecuente, aunque no dice vómitos no biliosos o vómitos lácteos, lo más común es que a esta edad sea una hipertrofia congénita de píloro. ¿Okay? Clave B. La maniobra de McMurray es útil en las lesiones no es de ligamento anterior de rodilla, bueno, debe ser de rodilla esto, ¿no? No, los ligamentos son las pruebas de el signo del cajón, el signo o la maniobra de Lachman, el pivot shift, ¿no es cierto? Pero el McMurray es una prueba que se hace para valorar lesión de meniscos. El menisco más lesionado es el menisco interno. Bien, lo que se hace es una flexión de la rodilla, flexión de la rodillita, ¿sí? Se flexiona, ahí está la rodilla, se flexiona la rodilla y se hace una rotación externa, ¿okay? Parecido al pivot shift, pero se rota hacia afuera y genera dolor. Útil para lesión de meniscos. No es una rama terminal del plexo braquial.
De estas el axilar, radial, mediano, cubital, mediano, e incluso faltaría acá el nervio musculocutáneo, entre otros, pero estamos hablando de los 5 principales. Sí son ramas del plexo braquial que va de la quinta vértebra cervical hasta la primera torácica, C5, C6, C7, C8 y T1. El nervio espinal no es una rama del nervio periférico del plexo braquial. El nervio espinal se refiere a uno de los nervios de los pares craneales. ¿Ok? La fascia de TOL3 corresponde a la fascia retrocólica izquierda, porque la fascia de TOL1 se refiere a la retropancreática. Y la fascia de TOL2 se refiere a la retrocólica derecha y la fascia de TOL3 se refiere a la retrocólica izquierda. ¿Ok? Muy bien. No olviden, retropancreática TOL1, retrocólica derecha TOL2, retrocólica izquierda TOL3. ¿Ok? La retroduodeno-pancreática se refiere a la fascia de Treitz. Tiene un nombre, la fascia de Treitz. Y la preduodeno-pancreática se refiere a la fascia de Fredetz. La fascia de Fredetz. Hay fascia de Treitz, fascia de Fredetz y fascia de Tolt. Acuérdense, ¿cuáles son? Muy bien. Lesión del recto en la cual incluye compromiso leve moderado del periné corresponde al grado, esto es grado 4. Cuando hay lesión de periné ya es grado 4. Porque el grado 1 es cuando solamente hay una laceración o un hematoma. El grado 2 cuando el recto tiene lesión en menos del 50% de la circunferencia, grado 3 cuando tiene más del 50%, grado 4 cuando ya hay lesión del periné y al grado 5 es cuando ya son lesiones severas por estallamiento de todo el complejo anorrectal. ¿Ya? Compromiso de, acuérdense esto, sobre todo menos del 50% 2 y más del 50% 3. Y si hay lesión de periné es grado 4, clave B. Los injertos que se colocan luego de una quemadura que tienen como finalidad generar granulación del lecho afectado son, si queremos granulación, viene la quemadura, lo primero que queremos hacer es granular y eso se hace con un seno-injerto. Y después, ya posteriormente, viene el autoinjerto. Bien, entonces ya el que se usa para granulación es el seno-injerto que viene de la piel de cerdo o de otros animalitos, ¿cierto? En cambio ya el injerto definitivo que se coloca es el autoinjerto, tiene que ser de piel humana, ya sea de uno mismo o de un donante. Clave E. Bien chicos, vamos a hacer rápido nuestra parte B del simulacro. A ver, de los virus del papiloma, ¿cuál está asociado a cáncer? Claramente, más del 90% está de acuerdo que el 33, ¿no? ¿Se acuerdan? 31, 35, 45, 52 y 58. ¿Listo? Ya. Tenemos un test que arroja 40 sanos y 2 positivos. Entonces, salir positivo estando sano, ¿cuánto es? También todos han marcado bien. Hacemos nuestra tablita. Enfermos, sanos, positivos, negativos. Entonces tengo 40 sanos, de los cuales 2 salen positivos, 38 negativos. Entonces la probabilidad de salir positivo estando sano será 2 de 40 por 100. 0 con 0, mitad 2, mitad 1, mitad 5. 5%, ¿no es cierto? Entonces la clave es la C. 0.05, que equivale a decir 5%. ¿Cuál es el factor de riesgo para comportamiento violento? Más del 90% están de acuerdo conmigo que los loquitos, la psicosis se puede asociar a violencia. ¿Ya? La psicosis se asocia a violencia. ¿Cuáles son los gráficos para explorar datos? Ya casi solamente un 40% está de acuerdo. Recuerden, histograma es para frecuencias, lineal tendencias, barras frecuencia, semilogaritmo tendencia. Dispersión, ese es para exploratorio. Curvas es tendencia. Circular, frecuencia. Puntos, frecuencia. Cajas
exploratorio, tallo y hojas, exploratorio. Entonces, ¿cuál es la clave exploratorio puro? La E. ¿Ya? Son los tipos de gráficos que hay. Paciente 16, relaciones esporádicas, vesiculitas, pero aisladas, que son escasas, no son eritematosas, no duelen, no ganglios. Entonces, ¿qué es eso? Si no es nada de eso, claramente es un molusco. Y el molusco requiere exéresis quirúrgica. Doctor, ¿y por qué hemos marcado tantos la B? Porque pensaban que era herpes virus simple. El herpes virus simple es eritematoso, es doloroso, da adenopatías y no es escaso, sino es agrupado en racimos. Ahí se equivocaron todos ustedes, ¿ya? Corrijan ese error. Se desea determinar si las carnes rojas son factor de riesgo para cáncer de colon y se armó un casos y controles. Entonces, ¿quiénes son los casos? Los que tienen cáncer, y los controles, los que no tienen cáncer. La A, pregunta fácil. Sin embargo, hay un grupo fuerte que marca que tiene cáncer y consume carne, eso es caso. Yo les pregunto, en un casos y controles, ¿la definición del caso o del control está en función de la exposición o en función de la enfermedad? Entonces no se confundan, chicos, no pueden fallar a estas alturas acá, no está bien eso, ¿ya? Si yo tengo un caso con su control, la única diferencia es que este es enfermo y este es sano, nada más. Luego ya me busco en el pasado a cada uno para ver quién está expuesto y quién no está expuesto. Pero en la definición inicial de casos no me interesa la exposición. No pueden fallar ahí, ¿ya? Convulsión febril. ¿Es importante precisar el tipo de crisis? No, bueno, que me dice para asegurar el diagnóstico. Bueno, está bien porque si es parcial sería compleja, si es generalizada sería simple. Sí, está bien. ¿El antecedente de convulsión febril sí apoya el diagnóstico? Sí, el antecedente personal apoya. ¿El antecedente de epilepsia en la familia apoya el diagnóstico? No. La epilepsia no tiene nada que ver en el antecedente. La convulsión febril sí. ¿Ya? Entonces no se olviden. La epilepsia como tal no ayuda en la convulsión febril. ¿El tratamiento profiláctico es efectivo? ¿Por qué han marcado incorrecto? Sí es efectivo. ¿Ya? Bajar la fiebre en los niños que ya hacen convulsiones febriles o inclusive dar benzodiazepinas intrarrectales profilácticas puede servir. Hay evidencia de que puede servir en ciertos casos. Así que el tratamiento profiláctico sí es efectivo, ¿ya? Y en el posictal lo menos importante es diazepam. Correcto, porque ya terminó la compulsión, no es necesario el diazepam. Muy bien, acá todos están de acuerdo que es una meningoencefalitis viral, ¿no? Porque tiene solo 3 días de astenia, hiporexia o dinofagia y recién está con somnolencia, cefalea y vómitos. Y en el líquido cefalorraquídeo tengo células, pero mononucleares, con glucosa, ¿no es cierto?, de 60. Recuerden, menos de 60 sería bacteria probable, pero 60 o más, viral. Entonces, la gran mayoría está de acuerdo con viral. Ojo, para este grupito que marcó meningitis, acuérdense, la meningitis solo tiene signos meningios, pero no hay trastorno de conciencia. Acá ya tiene la paciente somnolencia, ya tiene excitación psicomotriz, o sea, ya tiene clínica encefálica. ¿Ya? Corrijan ahí. ¿Cuál de los siguientes estudios obtiene una sólida evidencia de causalidad? El ensayo clínico. Muy bien. Pero, aprendan, de un factor etiológico y de daño, el daño, tú no puedes hacer un experimento con un daño. Entonces, ¿qué te queda? La cohorte. ¿Y qué cohorte? La prospectiva. No la retrospectiva, la prospectiva. Porque es un daño, un factor de riesgo. Multi de 40, consulta por cesación de bulto, que se presenta cuando hace esfuerzo físico. Al examen se observa protrusión de la pared anterior y posterior. Entonces, si sobrepasa la pared anterior es cisto o uretrocele y la posterior rectocele. Entonces, la clave, cisto, uretro, pero falta el recto. Cisto, recto, la D. La clave correcta es la D. ¿Ya? Entero no, porque esto es pared superior. Paciente de 70, hipertenso mal controlado, que va en coma, focalizando, con anisocoria. ¿Qué sospechamos? Muy bien, más de la mitad está de acuerdo que es una hemorragia. ¿Por qué? Porque tiene focalización, porque tiene el cuadro de factor de riesgo, que es el anciano hipertenso mal controlado,
Y la anisocoria supone lesión del tercer par porque está viendo una herniación del uncus, ¿ya? Los que han marcado subaracnoidea les faltan los signos meningios, los que han marcado intracraneal, correcto, no se olviden que puede ser un hematoma epidural, así que mejor clave es intracerebral por la focalización, y estos no tenían nada que ver, ¿no? El útero se mantiene en anteroversoflexión debido a que lo más importante es McEnroe, correcto, luego el útero sacro, luego el redondo y el ancho. McEnroe y útero sacro es para la anteroversión y el ligamento ancho con el redondo es para la flexión. Gallaudet es la fascia del perineo profundo y no tiene nada que ver acá, distractor. Muy bien, la A. Mujer que padece de ansiedad generalizada con varios síntomas sin organicidad. ¿Cuál es el fármaco? Psicoterapia más antidepresivo. ¿Y qué antidepresivo? Inhibidor selectivo de recaptación de serotonina. ¿Y cuál de todos? La paroxetina porque es el más ansiolítico, ¿ya? Amitriptilina, estos son antidepresivos de segunda línea que se usa para depresiones severas. La medida descriptiva que calcula la muestra es el estadístico. El parámetro es la medida que calcula la población, ¿ya? La variable del muestreo son distractores. Adolescente de 14, traída por su madre debido a que no menstrua. Al examen no se evidencia ningún signo de caracteres sexuales. Entonces una menorrea primaria, pero sin caracteres sexuales. ¿Qué había que hacer ahí? Dosaje de FSH, ¿no? Entonces la clave correcta es la C. Si hubiera caracteres sexuales secundarios, la clave sería ecografía. Ojo, si no hay caracteres sexuales secundarios pasados los 13 años, eso ya es amenorrea primaria y requiere dosaje de FSH. Si hubiera sido con caracteres sexuales secundarios, eso se observaba. Si hubiera sido la chica con caracteres sexuales secundarios, se observa hasta los 15 años. Pero si no, no. ¿Ya? La clave es la C. Señale lo falso del quiste de Bartolino. Si se infecta, Escherichia coli es un germen muy frecuente, correcto. Escherichia coli, anaerobios son muy frecuentes. Su manejo definitivo si recurre es marsupializar, correcto, para evitar que la glándula se pierda. Casos severos hay que drenar con catéter Ward, correcto. Si es menor o igual a 3 centímetros, sin inflamación o sin infección, su manejo es observación y baños de asientos, sí. Se considera quiste grande cuando supera los 4 centímetros. Ya ahí hay el error, esta no es la clave, esta era una pregunta difícil para ver si habían repasado su teoría de Bartolino. Muy bien, profilaxis de migraña, recuerden, beta blocker, calcio antagonista, antidepresivo tricíclico y anticonvulsivante. Solo la mitad está de acuerdo. Un grupo fuerte le pone antidepresivos, ansiolíticos, nada muchachos, no tiene nada que ver eso. Para migraña es beta block, calcio antagonista, antidepresivo y anticonvulsivante. ¿Ya? Listo, con eso hemos terminado. Muy bien, doctores, vamos a ver las preguntas de la parte B, las preguntas que me corresponden, que les habla soy John Ortiz. ¿Cuál es el segundo cariotipo más frecuente del síndrome de Down? Recuerda que el cariotipo más frecuente, número 1, viene a ser la trisomía 21. El segundo cariotipo más frecuente viene a ser translocación. Y el tercer cariotipo más frecuente viene a ser el mosaico. Por lo tanto, la clave sería translocación, porque según te pide el segundo cariotipo más frecuente. La clave sería la letra B. Los que han marcado mosaico, por favor, este sería el tercero más frecuente. ¿Ya? Tengan cuidado. Varón de 30 años dice llevado de emergencia por odinofagia, hiporexia, bajo ponderal de hace 3 semanas, fiebre 1 semana y 3 días somnolencia. Tiene VIH. Ok. Recuerda que cuando tiene VIH y viene con odinofagia o disfagia también, ¿ok? Hay que pensar en esofagitis, ¿correcto? Bueno, en este caso como tiene odinofagia seguramente tiene lesiones en la boca. Si tú ves el examen, ¿no? ¿Cómo está? Tiene adelgazado, ictericia, cavidad oral con lesiones maculares blanquecinas, por eso probablemente la odinofagia, y revelan una superficie hemorrágica. Rigidez de nuca positivo, o sea, ya llegó ese problema que tenía en orofaringe, esa lesión de blanquecinas que probablemente sea una candidiasis, un muguet oral, ¿no? Que te habla de inmunosupresión, ¿no? Ya llegó a la sangre, es más, llegó al sistema nervioso central, llevando a rigidez de nuca. Hemocultivo y cultivo líquido cefalorraquídeo positivo para cándida, ahí está. Entonces estamos frente, doctores, a una candidiasis y candidemia, ¿no? Una candidemia y candidiasis sistémica. Está afectando el riñón, está afectando el hígado, ¿correcto? Y es más, tiene candidiasis esofágica,
¿correcto? Muy bien, entonces estamos ante una candidiasis sistémica, ¿correcto? ¿Cuál es el tratamiento para una candidiasis sistémica? En primer lugar, equinocandinas. Ahí tenemos, por ejemplo, la anidalofungina, tenemos también a la caspofungina, ¿correcto? Y segundo puesto debemos tener al fluconazol y tercer puesto a la anfotericina, ¿ok? Por lo tanto, primer puesto, ¿quién sería? Equinocandinas, letra A, ¿ok? Marque lo correcto sobre la evaluación y los hallazgos en un recién nacido. ¿El tiempo de pérdida de peso en la primera semana suele durar menos de 5 días? Correcto, ese es el tiempo de pérdida de peso. Para recuperarlo es 1 a 2 semanas. ¿La presencia del conducto de Urachus comunica el intestino con el ombligo? No, comunica lo que es el ombligo con la vejiga. ¿Correcto? Cuando se diagnostica una atresia de Coanas en etapa neonatal, ¿suele ser unilateral? No, cuando lo diagnostica en etapa neonatal es bilateral, ¿ya? ¿Correcto? Cuando se diagnostica en la etapa adulto, ellos suelen ser unilaterales más bien. Y recuerda que los unilaterales son los más frecuentes, ¿ya? ¿La luxación congénita de cadera suele tener una limitación para la aducción? No, más bien para la abducción, ¿ok? Ante un moro asimétrico se debe sospechar primero de una fractura de clavícula, correcto, pero se ubica en el tercio distal, no, es en el tercio medio. Por lo tanto, doctores, la clave sería la correcta, la letra A. ¿Cuál es el lugar más frecuente de hematoma intraparenquimal? Recuerda que el lugar más frecuente de hematoma intraparenquimal, primer lugar es putamen, segundo lugar cápsula interna, tercer lugar el tálamo y cuarto lugar cápsula externa, ¿ok? Por lo tanto, la clave sería la letra A. De acuerdo al manual del MINSA, el medicamento de elección para el tratamiento de bartonelitis aguda, o sea, para la fiebre de Lorolla, ¿correcto? En adolescente mayor de 14 años y adulto o mayor de 45 kilos, ¿cuál sería? Ahí sería ciprofloxacino. Letra D. Si me hubieran dicho, doctores, menor de 14 años o menor de 45 kilos, es decir, niños o gestantes, ahí hubiera sido amoxicilina ácido clavulánico. ¿Correcto? Muy bien. ¿Cuál no corresponde a la toxoplasmosis congénita? Recuerda que la toxoplasmosis congénita, doctores, viene a ser, pues, clásicamente viene con una tetrada, ¿no? La tetrada de Sabin. ¿Qué incluye la tetrada de Sabin? También conocida como las 4C del toxoplasma. Incluye la macro o hidrocefalia, la corioretinitis, las calcificaciones, que son calcificaciones intracraneanas, y las convulsiones, ¿ya? Lo que no incluye es la microcefalia. Esto más bien, ¿de quién es? Esto más bien es de rubiola, ¿ok? La clave es la letra B. Marque lo correcto, dice, con respecto al vértigo. ¿El tipo de vértigo más frecuente es el central? No, doctores. El tipo de vértigo más frecuente es periférico. ¿Ok? ¿La duración del vértigo paroxístico son días? No, son segundos. ¿Correcto? ¿Ok? ¿La enfermedad de Meniere se debe a un hidrops endolinfático? Correcto. O sea, la causa es idiopática, ¿no? Desconocida, pero se piensa que es un mecanismo de hidrops endolinfático. Recuerda que la enfermedad de Meniere es un tipo de síndrome de Meniere. También recuerda que la enfermedad de Meniere va con una triada, ¿te acuerdas? Acúfenos tinnitus, hipoacusia y el vértigo, ¿ya? ¿La neuronitis vestibular es la causa más frecuente dentro de las periféricas? No, la neuronitis vestibular es el segundo lugar. El primer lugar más bien es el vértigo posicional paroxístico benigno. ¿El de tipo central suele ocurrir por problemas otológicos? No. El de tipo central suele ocurrir por problemas neurológicos, ¿ya? Más bien, el de tipo periférico es el que ocurre por problemas otológicos. Por lo tanto, la única clave correcta es la letra C. Marque la falsa sobre la anatomía e histología del oído. La inervación sensitiva de la parte superior del pabellón auricular está dada por el quinto par. Recuerden, doctores, que el pabellón auricular, vamos a ponerlo de esta manera, ¿ok? La parte superior, la parte medial y esta parte posterior inferior. Esto está inervado por C2, C3, este por el séptimo par y esta parte por el quinto par, inervación sensitiva. Por lo tanto, esta es correcta. ¿La capa media del tímpano tiene tejido fibroso? Sí, recuerda que hay tres capas del tímpano, la externa, la media y la interna, ¿correcto? La capa media es de tejido fibroso, ¿ya? Y recuerda que estas tres capas se ubican en la par tensa, ya que la par flácida solo tiene dos capas, ¿ya?
El tercio medio del CAE está inervado por el séptimo par, correcto. El tercio externo por el quinto, el tercio medio por el séptimo y el tercio interno por el décimo par, ¿ya? En la endolinfa existe más contenido de potasio comparado con la perilinfa del hoyo interno, correcto. Recuerda, la perilinfa tiene más sodio y la endolinfa tiene más potasio, correcto. ¿El promontorio forma parte de la pared anterior de la caja timpánica? No. El promontorio forma parte de la pared medial, correcto, de la caja timpánica. La clave sería la letra E. ¿Estamos de acuerdo? La falsa. Y acá lo estamos viendo justamente, mira, ¿no? Esta es la cara lateral, correcto, donde tenemos al tímpano. Esta es la cara posterior, arriba está la cara superior, acá abajo la cara inferior y acá la cara medial. Y acá estamos viendo esto de acá, que es el promontorio, ¿ya? La clave es la letra E. En base a su conocimiento de la anemia ferropénica, marque la alternativa o la opción incorrecta. La anemia ferropénica es un tipo de anemia microcítica hipocrómica, correcto. Recuerda que microcítica se define por menos de 80 femtolitros e hipocrómica menos de 27 picogramos, ¿ok? O sea, un BCM bajo y un HCM bajo, ¿ok? Muy bien, correcto entonces. El tratamiento de hierro elemental en adultos es de 50 a 100, no, es de 150 a 200 miligramos al día, ¿ya? En niños es de 3 a 5 miligramos por kilo por día. Esta es la falsa. Veamos, la pica, la coilónica, la glositis atrófica y la queilosis son signos específicos de anemia ferropénica, correcto. Te apoyan para que esta anemia sea ferropénica. La prueba más fiable a nivel sérico es la ferritina, claro. Recuerda que lo ideal es ver depósitos y lo más práctico y fiable es verlo en la sangre, es decir, la ferritina. Si no sería ferritina, sería en todo caso la hemosiderina, que también es la forma de depósito. En su fisiopatología, la primera fase corresponde a la depresión de depósitos, correcto. Recuerda que hay tres fases: la depresión de depósitos, la primera; la segunda, que es la eritropoiesis inefectiva; y la tercera, que es la anemia ferropénica establecida. Lo primero es la depresión de los depósitos, correcto. La única falsa es la letra B. ¿Cuál es la etiología de la poliomielitis? Ok, recuerda, doctores, que la poliomielitis, el virus de la poliomielitis es un virus ARN. ¿De qué familia? De la familia Picornaviridae. Su familia no tiene, pero sí género. ¿Qué género? El género enterovirus, ¿ya? Muy bien, la clave sería la letra A. Ahora, recuerda que este virus de la polio, ¿ya? El virus de la polio, o también llamado poliovirus, ¿ya? ¿Correcto? Hay tres tipos, ¿no? Tipo 1, tipo 2, tipo 3. El tipo 1 era el más frecuente. Digo era porque ya no tenemos, ¿no? Y el más paralizante. ¿Correcto? Era el más frecuente y el más paralizante. Muy bien, la clave es la letra A. Recién nacido 39 semanas, o sea, a término, de parto vaginal con ruptura prematura de membranas, dice de 28 horas, o sea, un RPM prolongado, ¿no? Más de 18 horas. Peso adecuado, bueno, peso normal mejor dicho. Después de 2 horas continúa con quejido expiratorio, aleto nasal, retraso intercostales e inestabilidad térmica. Acá está el dato. Al decirnos inestabilidad térmica significa que se está infectando, ¿ya? Y a la vez tiene seguramente una neumonía, ¿ya? Está desaturando. ¿Cuál es la terapia? Doctores, como es un cuadro infeccioso, hay que darle antibióticos, antibiótica terapia. Le podría iniciar con ampigenta o ampiamica, ¿ya? Obviamente previo una toma de hemocultivos. Recién nacido de 3 días, 30 semanas, o sea un pretérmino en ventilación mecánica por membrana hialina. Tiene, doctores, de mejoramiento, fiebre, taquimia, hipotensión, elevación de PC2 y aumento de la trama broncovascular con esto. Opacidades multifocales, ¿no?, en la radiografía de tórax. Por lo tanto, doctores, si está hospitalizado, probablemente sea una neumonía intrahospitalaria y probablemente la causa sea Staphylococcus aureus por esas lesiones que tiene, esas opacidades multifocales, ¿ya? La clave sería la letra B, correcto. Sobre la conjuntivitis neonatal, marque la falsa, dice. Veamos, el periodo de incubación de la conjuntivitis por clamidia trachomatis es de 5 a 14 días, correcto. Más bien de gonococo es de 2 a 5 días. ¿La conjuntivitis por clamidia trachomatis es prevenida con la profilaxis ocular de recién nacido? No. Lo que tú previenes con la profilaxis ocular es la gonocócica, ¿ya? El tratamiento de la conjuntivitis gonocócica es concentración de 25 a 50 miligramos por kilo en dosis única, correcto, ¿ya? Más bien de cefotaxima sería 100 miligramos por kilo
por dosis y dosis única también, ¿ya? Muy bien. El tratamiento de la conjuntivitis por clamidia trachomatis es con eritromicina, claro, es con macrolio. Puede ser eritromicina, puede ser acitromicina también. Si fuera acitromicina, correcto, sería 20 miligramos por kilo por día por 3 días, ¿ya? La conjuntivitis por clamidia trachomatis es más frecuente que por gonococo. Claro, clamidia trachomatis es más frecuente que por gonococo, ¿ok? Correcto. Por lo tanto, la única falsa es la letra B. Perfecto, la mayoría marcó correctamente. Marque lo falso, dice, con respecto al metabolismo del hierro. La transferrina suele estar saturada en un 20-40%, o sea, te están preguntando el porcentaje de saturación de transferrina, el índice de saturación de transferrina, y eso normalmente es entre 20 a 40%, o sea, ¿qué tanto está lleno la transferrina normalmente? ¿Ok? Recuerda que la transferrina lo que transporta es hierro más 3, hierro férrico, ¿ya? La compuerta por la cual el hierro pasa el hierro del enterocito al torrente circulatorio es la ferroportina, en la puerta del hierro, ferroportina, eso está en la base del enterocito, ¿ok? Es correcto entonces. Y recuerda que esa ferroportina puede ser bloqueada por la hepcidina. Dicha hepcidina es producida en el hígado en situaciones inflamatorias o aumenta su producción en situaciones de inflamación. La forma de depósito del hierro en la médula ósea es la hemosiderina, claro. La forma de depósito en la sangre es ferritina, pero en los tejidos, como la médula ósea, es hemosiderina. ¿La transferrina transporta hierro ferroso? No, doctores. Hierro más 3, hierro férrico, ¿ya? No hemo. Eso es lo que transporta la transferrina. Esta sería la falsa. ¿La mejor absorción se logra con el hierro ferroso? Claro, el hierro ferroso, hierro más 2 o hierro hemo, ¿ya? Muy bien, la clave es la letra D. Paciente con diagnóstico de VIH-Sida, quien cursa con neumonía, en quien sospecha la infección oportunista por Pneumocystis carini. ¿Cuál de las siguientes muestras es mejor para determinar el agente etiológico? Ok, la mejor muestra, doctores, es buscarlo en secreciones pulmonares. Lo ideal es hacer una broncofibroscopía, ¿correcto? Y en esta hacer un lavado broncoalveolar, para ahí sacar una muestra, ya sea para tinción con metanamina argéntica o mejor aún, con PCR. Esto es lo mejor, PCR, ¿ya? La clave es la letra E. Recuerda que el tratamiento y prevención es con cotrimoxazol. No te olvides también que en la sangre el LDH está elevado, ¿ya? Si es que una leucemia se presenta en pacientes menores de 1 año, ¿cuál es el tipo más frecuente? Ok, recuerda que en pediatría, ¿ya? En general en todos, la más frecuente es leucemia aguda linfoide, ¿correcto? Pero si dividimos por grupo etario en menor de 1 año y mayor de 1 año, en los mayores de 1 año lo más frecuente es la leucemia aguda linfoide, pero en menor de 1 año es la leucemia aguda mieloide. Por lo tanto, acá como dice menor de 1 año, sería la aguda mieloide, ¿ok? Letra B, ¿ok? Niña de 14 años que al acomodar sus zapatos en un rincón del dormitorio se siente un dolor punzante y al mirar nota la presencia de una araña y es llevada a un establecimiento de salud. Lo más probable es que se trate de ¿qué araña? Ok, hay 2 arañas que no debes olvidarte, que es el Lactrodectus mactans, que es la viuda negra, o también conocida como araña del campo. Y la otra es la Luxoceles laeta, ¿no? Conocida como la araña del rincón de la casa o la araña casera. En este caso, como te hablan en el contexto de la casa, entonces tienes que pensar en la Luxoceles laeta. La clave sería la letra C. Recuerda la toxina, ¿no? La esfingomielinasa, el cual te lleva a 3 eventos fisiopatológicos: la dermonecrosis, la hemólisis y el efecto procoagulante, ¿ya? Muy bien, Luxoceles laeta, no te olvides. La maniobra de Spurling es una prueba utilizada en búsqueda de ¿qué? La maniobra de Spurling, doctores, lo hemos visto en neurocirugía, ¿no es así? Cuando evaluamos una hernia discal a nivel cervical, ¿ya? Entonces sería cuando hay una radiculopatía cervical, maniobra de Spurling. Y luego de hacer la maniobra de Spurling, tienes que hacer la maniobra de alivio del dolor, el cual consiste en levantar el miembro superior en abducción, ¿ok? El miembro superior en el cual está con dolor, ¿ya? Recuerda que la hernia discal más frecuente es aquella que lesiona la C7, ¿ya? La raíz más afectada es C7. Se tiene un lactante de 5 meses que tiene vacunas completas, ¿ya? Correcto.
Cursa hace 4 días con deposiciones líquidas acuosas, algunos vómitos y fiebre. O sea, es una diarrea aguda acuosa, ¿correcto? Y es un menor de 2 años. ¿Cuál es la causa más frecuente ahí? Rotavirus. Doctor, pero tiene vacunas completas. ¿Y qué importa? Así tenga vacunas completas, siempre rotavirus es lo más frecuente, ¿correcto? Por lo tanto, la clave es la letra E, rotavirus. Recuerda que el tipo de rotavirus más frecuente es el del grupo A. Es un virus ARN también, no te olvides, ¿ya? De las siguientes alternativas, ¿cuál es incorrecta sobre la neumonía en pediatría? Veamos. Las recomendaciones para el manejo ambulatorio se expresan con el acrónimo FALTAN, correcto, ¿no? Según la guía, tanto en bronquiolitis como en neumonía, ¿ya? El manejo antibiótico por vía oral, ¿no?, incluye amoxi y cloranfenicol, correcto, eso es cierto. ¿La causa bacteriana más frecuente es neumococo? Sí, en general es neumococo, ¿ya? Ten cuidado con los menores de 3 meses. Ahí, en los menores de 3 meses, yo pensaría en Clamidia trachomatis de repente. Pero en general, gana neumococo. Los niños no tienen riesgo de hacer CIJAT, ¿cómo que no? Las neumonías, doctores, en pediatría pueden llevarte a una complicación como es el CIJAT, ¿ya? Aumenta tu nivel. Según la guía de neumonía del MINSA Perú, la dosis máxima de amoxi es 4 gramos por día. Sí, recuerden, doctores, que la dosis terapéutica es 90 por kilo por día, ¿ya? Y máxima al día es 4 gramos. Bueno, la que es falsa es la letra D, ¿ok? Y acá estamos viendo, pues, doctores, el tratamiento antibiótico ambulatorio, ¿no? Lo que te comentaba, ahí está. Amoxi 90 por día, ¿no? Y le damos 4 gramos al día máximo. Y por 7 a 10 días. Cloranfenicol por vía oral es 50 por kilo por día, máximo también 4 gramos al día y le das por 7 días. Y acá están las dosis para los atípicos, ¿ok? Si un paciente cardiópata tiene teleradiografía de corazón en forma de muñeco de nieve, ¿en qué cardiopatía congénita pensaríamos? Forma de muñeco de nieve, es un muñeco anómalo. Es de drenaje venoso pulmonar anómalo total. Recuerda que la transposición de grandes vasos es del huevo trans, o sea, en forma de huevo, ¿correcto? La tetralogía falote hace en forma de bota sueco, ¿ok? Muy bien, en CIB y PCA lo que veremos es una cardiomegalia importante, ¿ya? La enfermedad que corresponde al cuadro clínico que cursa con exantema rosado posterior a la fiebre, un exantema, y peor aún te están diciendo rosado, que aparece al caer la fiebre, eso es típico, doctores, del exantema súbito, ¿ya? Mi diagnóstico es exantema súbito, también conocido como rociola. Este exantema súbito rociola, ¿quién lo causa? El virus herpes humano número 6, aunque también el 7, pero más frecuente el 6, ¿correcto? Recuerda que este es un virus herpes, por lo tanto es un virus ADN, ¿ya? Muy bien, la clave sería la letra B. Muy bien. Muy bien, colegas, continuamos con la parte B del simulacro. Pregunta 56. Un hospital 2.1, luego de superar la evaluación externa, logró obtener su constancia de acreditación. Dicho documento tiene una duración de... No olviden, ¿no? Cuando hablamos de acreditación hay 2 etapas, una es la autoevaluación y la segunda etapa es la evaluación externa, luego de la cual se obtiene la constancia de acreditación que dura 3 años. Eso no quiere decir que en esos 3 años no te van a visitar, vas a tener una visita por parte del comité de acreditación una vez por año, ¿no? La respuesta correcta es la C. ¿Cuál de los siguientes fármacos antibióticos ataca a la ARN polimerasa, ¿no? Bueno, no olviden, y justamente eso es importante en la terapia antituberculosa, que la rifampicina va a actuar a este nivel, ¿no? Entonces, ¿cómo se acuerdan? Con la R, ¿no? Rifampicina, ARN polimerasa. Muy bien, la respuesta correcta es la alternativa A. Pregunta 58. Es una actividad de suma importancia en la prevención primaria. Veamos, entonces aquí han marcado la clave C por ahí, implementar todas las medidas disponibles para la detección precoz de la enfermedad. No, esto es prevención de tipo secundaria. El diagnóstico precoz es prevención secundaria. ¿Por qué? Porque ya estás enfermo y te estoy diagnosticando. Prevención primaria es antes de la enfermedad. Y siempre dentro de la prevención primaria la educación va a ser importante, ¿no? Educar a la población respecto a los riesgos de la salud. La respuesta correcta es la E. La calidad de los servicios de salud se relaciona con lo siguiente excepto. Atención sustentada en guías de práctica clínica, sí, porque esta es calidad técnico-científica. Acreditación hospitalaria, claro, ¿no? Por ejemplo, acreditaciones como la Joint Commission, la norma técnica
del Ministerio de Salud garantizan calidad. Confort que ofrece el establecimiento, sí, porque esta es calidad percibida desde el punto de vista del usuario. Empatía del recurso humano, sí, esta es dimensión humana de la calidad. Constancia de categorización, no, falso, porque la constancia de categorización corresponde a un documento en el cual se garantiza la infraestructura y los recursos en un establecimiento, pero no su calidad. Así que la que no corresponde es la D. En el marco de la bioética, el principio de justicia debe entenderse como la distribución equitativa de bienes escasos en una comunidad, verdadero. La distribución igualitaria, no, es equitativa. Entonces, cuando hablamos de equidad, pues estamos priorizando a los que menos tienen, a los más desfavorecidos. En cambio, igual es todos por igual, ¿no? Entonces, igual no, falso. Aplicar la ley ante la mala práctica médica, no. Esto es justicia, pero desde el punto de vista del sistema de administración de la justicia, pero no como principio bioético, así que no corresponde. La respuesta correcta aquí es la A. Pregunta 61. Según la norma técnica 021 del MINSA, de acuerdo con la categorización de establecimientos de salud, el centro de salud que cuenta con internamiento pertenece a qué nivel. Palabra clave, internamiento es sinónimo de 1.4, ¿ya? La respuesta correcta es la C. No marquen 1.3. El 1.3 es, por ejemplo, un policlínico. Dime, ¿el policlínico tiene internamiento? No corresponde, ¿ya? El 1.3 no va. El 1.3 solamente 12 horas de forma continua. La respuesta es la C. Respecto a las características del modelo de cuidado integral, ¿cuál se define como la posibilidad de lograr una atención sostenible en el tiempo? A ver, accesibilidad es la posibilidad de utilizar el servicio de salud, de acceder al servicio de salud. Y para identificarlo te acuerdas de las barreras, ¿no? Geográfica, económica, cultural y administrativa. Pero aquí ya accediste. Ahora la idea es que se mantenga en el tiempo. Primer contacto, no. Integralidad es preventivo, promocional, recuperativo, rehabilitador, persona, familia y comunidad, biopsicosocial y primer y segundo y tercer nivel de atención, pero no sostenible en el tiempo. ¿Ya? Aquí lo correcto es longitudinalidad. La respuesta correcta es la C. El concepto de eficacia se define como, logro de resultados ahorrando recursos. Falso, eso es eficiencia, ¿ya? Entonces un 27% se equivoca de forma fácil, porque ahorrando recursos es eficiencia, no eficacia. El logro de resultados no es un factor diferenciador, porque efectividad también es logro de resultados y eficiencia también lo es, así que no va, falso. Alcanzar metas en condiciones reales, falso, porque esto es efectividad, no eficacia. Condición real, en la realidad es efectividad, en la realidad es efectividad. Lograr objetivos en condiciones ideales, en ensayos clínicos, en experimentos, eso sí es eficacia. Clave la D. Un adulto mayor que se encontraba en la sala de hospitalización del servicio de medicina sufrió caída en los servicios higiénicos. Sin embargo, no fue hallada hasta 4 horas después sin signos vitales por el personal de enfermería. Nos encontramos ante falla latente, falla activa, evento adverso, evento centinela, mala praxis. Para que sea mala praxis, tiene que existir la actuación del médico, entonces aquí lo descartamos, ¿ok? Falla latente y falla activa se refieren a situaciones que aún todavía no han ocurrido, ¿no? Cuando hablamos de falla activa hablamos de condiciones del recurso humano, por ejemplo, personal de salud cansado o con muchas horas de guardia o sobre horas de trabajo, sobrecarga laboral. Y falla latente se refiere a problemas en el sistema, ¿no? Sistema de salud. Por ejemplo, mantenimiento de equipos, mantenimiento de camillas, etc. Evento adverso es un daño que se produce en el paciente, que puede ser leve, moderado o severo, y que deriva de la atención de salud o del mismo sistema de salud. Ojo, en este caso no hay atención, así que deriva del establecimiento. Entonces el daño ocurre por el establecimiento, ¿no? Miren, en los servicios higiénicos, pero es que es un daño severo, y todo daño severo se convierte en evento centinela. ¿Por qué severo?
porque produce muerte o incapacidad permanente. Así que aquí la respuesta correcta es la D. El máximo nivel de participación comunitaria considera que la comunidad participa en tomar decisiones. Y el ejemplo de esto, ¿cuáles son? Los comités locales de administración de salud, los CLAS, ¿ya? Los CLAS, con toma de decisiones. Muy bien, y esa fue la última pregunta. Ahí nos quedamos. Muchas gracias. Bien, vamos a comentar ahora la parte B del simulacro. En esta pregunta nos hablan sobre los cambios fisiológicos del embarazo, ¿no? En relación a la albúmina debemos recordar que el hígado, ¿no?, produce en el embarazo menos proteínas plasmáticas, por lo tanto menos albúmina. Entonces la 1 no va, ¿ya?, porque la albúmina cae. El que aumenta en el perfil hepático es la fosfatasa alcalina. El 2 sí va porque el eje cardíaco del corazón en la gestante sí se desvía hacia la izquierda por el agrandamiento uterino. El 3 también va porque hay mayor gasto cardíaco, eso determina mayor flujo sanguíneo renal y eso mayor tasa de filtración glomerular, ¿no? Presencia de acidosis no, recuerden que la gestante por la hiperventilación que tiene alcalosis metabólica, respiratoria, alcalosis respiratoria, pero compensa, ¿no?, compensa con la eliminación de bicarbonato por la orina, ¿ya? Pero es alcalosis respiratoria. Pronunciada proteinuria no. Tiene proteinuria sí, pero no pronunciada, porque eso ya es patológico, ¿no? Recuerden, más de 300 miligramos en 24 horas o más de 0.3 gramos ya es criterio de preeclampsia. Y aumento del valor de fosfatasa alcalina, eso sí es correcto, ¿no? Entonces 2, 3 y 6 serían la alternativa correcta. El tercio posterior del septum, ¿quién lo irriga? La descendente posterior, rama de la coronaria derecha. En cambio, los 2 tercios anteriores del tabique lo irriga la descendente anterior, rama de la coronaria izquierda. Anticuerpo más específico para la enfermedad celíaca. La enfermedad celíaca es una enteropatía autoinmune. Recuerden que se asocia a síndrome de Down, se asocia a déficit de inmunoglobulina A, presenta dermatitis herpetiforme y su anticuerpo específico es el antiendomicio, ¿ya? Antiendomicio es el específico, el sensible es la antitransglutaminasa, ¿ya? Ese es el sensible, ¿no? Y antigliadina es el que tiene menos sensibilidad y especificidad. Antimúsculo liso es para hepatitis autoinmune, antitopoisomerasa es para esclerodermia. Tumor palpebral maligno más frecuente en el adulto mayor, el carcinoma vasocelular. Sobre todo se ubica en el párpado inferior, ¿ya? Entonces ese es el tumor, la neoplasia maligna, ¿no?, más frecuente. Ya es como a nivel de la piel, pues, ¿no? En cambio, en las mucosas es donde está el carcinoma espinocelular, que es más agresivo, ¿ah? El vasocelular es más frecuente, pero el espinocelular es más agresivo. La presentación más frecuente del embarazo gemelar, el 50-60% de los embarazos dobles se ubican o se presentan de manera cefálica. Eso es lo más frecuente, ¿no? Por eso la mayoría podemos hacer que la vía del parto sea vía vaginal, ¿no?, ya que basta que el primer producto sea no cefálico para indicar cesárea. Si nos dicen que un paciente tiene lumbalgia y le prescriben un analgésico, un antiinflamatorio y luego tiene hematemesis, tiene melena, tiene epigastralgia, es porque lo más probable es que ese fármaco haya sido un gastrolesivo. ¿Y quiénes son los gastrolesivos típicos? Los antiinflamatorios no esteroideos, ¿no? Recordemos que el más gastrolesivo es el ketorolaco. También tenemos piroxicam, ¿no? Y en general, cualquier tipo de AINE, naproxeno, diclofenaco, indometacina, aspirina, son gastrolesivos, ¿no?, ya que inhiben a la ciclooxigenasa tipo 1 del estómago y con ello disminuyen la producción de prostaglandinas, ¿no? Y recuerden que las prostaglandinas son gastroprotectoras porque influyen en la formación de moco, de bicarbonato del estómago.
Entonces ese es el mecanismo como generan la gastrolesión los antiinflamatorios no esteroideos, ¿no? Eso deben recordarlo, es muy importante. Recordar pues los factores de riesgo en la cual los pacientes son más susceptibles a los efectos gastrointestinales por AINES, por ejemplo, adultos mayores, ¿no? Más de 60 años, pacientes que lo toman con otros fármacos como corticoides, antiagregantes plaquetarios, anticoagulantes, ¿no? Son más susceptibles a que tengan estos efectos gastrointestinales. El paracetamol es más hepatotóxico, ¿no? Y el celecoxib, al ser un selectivo de la COX-2, recordemos que su efecto adverso va más asociado a trombosis. Por eso los selectivos de la COX-2 son muy seguros, no producen gastrolesión, no producen hemorragia, pero sí está contraindicado en pacientes que tienen isquemia miocárdica, o sea, infarto, angina, por su riesgo protrombótico. El síntoma más específico en falla cardíaca izquierda, ¿cuál es el síntoma más específico? Es la disnea paroxística nocturna, que dicho sea de paso, es criterio mayor de Framingham para el diagnóstico de falla cardíaca, ¿no? En cambio, disnea de esfuerzo es menor, edema es menor, galope es el signo específico, ritmo de galope, signo específico. Crépitos son sensibles, crépitos, edema son sensibles, pero los que tienen especificidad, si es síntoma, disnea paroxística nocturna, si es signo, ritmo de galope, o sea, tercero, cuarto ruido. En el posparto de una multípara, ¿cuál es la complicación más frecuente? La hemorragia posparto, pues, ¿no? Y la atonía justamente está más asociada a la gestante multípara, a la gestante que tiene sobredistensión de útero, recuerden embarazo múltiple, polidramnios, feto macrosómico, mioma intramural, también cuando tiene infecciones, corioamnionitis, etc. ¿Cuál de estos fármacos funciona como un antiemético al bloquear los receptores de dopamina y atraviesa la barrera hematoencefálica, ¿no? O sea, es un antidopaminérgico, la metoclopramida, ¿ya? La domperidona también es un antidopaminérgico, pero ¿cuál es la diferencia? Que metoclopramida atraviesa la barrera hematoencefálica y por eso su reacción adversa es producir síntomas extrapiramidales, disquinesias, ¿ya? Parkinsonismo secundario. A diferencia de la domperidona, que es un inhibidor de la dopamina, bloquea la dopamina, pero no atraviesa la barrera hematoencefálica. Ondansetron es un antiemético que bloquea los receptores de serotonina. Es un agente de primera línea en los cuadros agudos de vómitos inducidos por quimioterapia, ¿no? Muy bien. Cisapride es un proquinético, etc. Paciente con pericarditis que cursa con derrame. ¿Cuál sería la prueba diagnóstica de elección para confirmar el derrame? Entonces, el derrame pericárdico, cuando se acumula más de 50 mililitros, que ya es patológico, o en un taponamiento cardíaco agudo, más de 250, crónico, más de 2 litros, la prueba de elección, recuerden, es el ecocardiograma, ¿no? Para ver el derrame, ¿ya? Ecocardiograma. Respecto a la valvulopatía, el soplo de Austin-Fleet, ¿dónde se ve? El soplo de Austin-Fleet se ve en la insuficiencia aórtica, ¿ya? Y no se irradia en la axila. El que se irradia en la axila, recuerden, es de la insuficiencia mitral, ¿no? Es el soplo sistólico que se irradia en la axila, insuficiencia mitral. Parvus tardus es el que se asocia a estenosis aórtica. Insuficiencia aórtica tiene su pulso Seller o pulso amplio. La estenosis aórtica produce hipertrofia ventrículo izquierdo y se asocia a muerte súbita. Eso es correcto, ¿no? La estenosis aórtica produce un soplo sistólico que se irradia al cuello, va con pulso parvus tardus. Su triada típica, acuérdense, es la angina, síncope, disnea, ¿no? Y puede producir muerte súbita, porque se producen arritmias ventriculares debido a la gran hipertrofia del ventrículo izquierdo. La insuficiencia aórtica se asocia con angiodisplasia de colon, no.
La estenosis aórtica se asocia con angiodisplasia de colon que produce sangrado digestivo bajo y eso se llama síndrome de Heyde. Entonces esto es falso. ¿El cateterismo es la prueba no invasiva? No, pues el cateterismo es invasivo. El no invasivo es el ecocardiograma. Ecocardiograma. Señale lo correcto. La tuberculosis renal se produce por contigüidad principalmente, no, es por vía hematógena. ¿Cómo llega el Mycobacterium al riñón? Por vía hematógena. La microvejiga es producida por la tuberculosis. Microvejiga, urétera rosariado por los puntos de estenosis, necrosis cortical en el riñón, queda el riñón masticado. La afectación característica de TB genital en el varón es la epididimitis, la orquiepididimitis crónica. Recuerden que lo que más afecta a la tuberculosis a nivel genital en el varón es la cola del epidídimo, es lo que más le gusta al Mycobacterium, ¿no? Cola del epidídimo. En cambio, en la mujer lo que más se afecta son las trompas. Las úlceras de Curling es propio de la cistitis intersticial. No, las úlceras de Hanner son las de la cistitis intersticial, ¿ya? Úlceras de Curling, de Cushing, recuerden, son úlceras de estrés, ¿no? Cushing en pacientes tequiados, pacientes politraumatizados y Curling en grandes quemados. El dato clínico característico de la cistitis intersticial, ¿cuál es? Nicturia, ¿ya? Es nicturia. Eso hay que tenerlo en cuenta, ¿no? La cistitis intersticial es un proceso inflamatorio, crónico, idiopático, donde se ve infiltración de mastocitos en la mucosa de la vejiga. Y va con un cuadro miccional agudo, disuria, poliacuria, por eso muchas veces se confunde con una infección urinaria, pero que no responde a antibiótico. Y uno de sus datos clínicos también característico es la nicturia, ¿ya? Nicturia. Lo falso con respecto a endocarditis. La mayoría de los Streptococcus viridans tienen SIM de penicilinas bajos. Entonces acá hay que recordar que debemos, en este caso, ¿no? Decir que si la concentración mínima inhibitoria, ¿no? del Streptococcus viridans es bajo, quiere decir que es sensible a la penicilina. Y la mayoría de los Streptococcus viridans son sensibles a la penicilina, por lo tanto eso es verdadero. El enterococo requiere terapia sinérgica de penicilina como aminoglucósido, eso es verdadero, ¿ya? Hay que dar terapia sinérgica para enterococo. El coagulasa negativo, recuerden que es el estafilococo epidermidis, y como es un contaminante intrahospitalario, generalmente es meticilino resistente. Y como es meticilino resistente, el de elección es vancomicina. La endocarditis de drogadictos con frecuencia es causada ¿por quién? Por estafilococo dorado, ¿correcto? Por el estafilococo dorado, la endocarditis en drogadictos es causado por estafilococo dorado o también conocido con el nombre de estafilococo aureus, ¿no? Que en general es la causa más frecuente de endocarditis, ¿ya? Acá el reporte está mal, porque acá nos dice Streptococcus viridans es el más frecuente en endocarditis protóxica, eso es falso, ¿ya? Acá la alternativa correcta es la D, ¿ya? La alternativa correcta es la D, ¿ya? Hay que tenerlo en cuenta. En relación con las hepatopatías autoinmunes, señale lo correcto. En este caso, debemos recordar que el ANCA-P positivo se relaciona a lo que viene a ser la colangitis esclerosante primaria. No es con cirrosis biliar primaria. La cirrosis o colangitis biliar primaria nos dan el anticuerpo antimitocondrial, ¿no? Antimitocondrial. Y la hepatitis autoinmune es antimúsculo liso. Básico recordarse los anticuerpos en las hepatopatías autoinmunes. La CEPRE no sirve para colangitis esclerosante primaria, eso es falso, sí sirve, porque nos dan los conductos biliares estenosados, arrosariados. La cirrosis biliar primaria se asocia con la litis ulcerativa, no.
La cirrosis biliar primaria se asocia a esclerodermia, ¿ya? La colitis ulcerativa más con colangitis esclerosante primaria. La hepatitis autoinmune presenta infiltración de células plasmáticas, sí, ¿no? Como es autoinmune, hay infiltración de linfocitos. ¿El tratamiento de elección en estos casos es trasplante hepático? No. En el caso de la hepatitis autoinmune, se utiliza corticoides, se utiliza azatropina, o sea, un tratamiento inmunosupresor. Y en el caso de cirrosis biliar primaria, colangitis esclerosante primaria, damos ácido urso desoxicólico. ¿Cuál es la principal fuente de energía que utilizan los espermatozoides? Recuerden la fructosa. La fructosa es la principal fuente de energía de los espermatozoides, ¿no? Secretado en el líquido seminal, ¿no? En el líquido seminal. ¿Ya? Recuerden que la fructosa utiliza como transporte la difusión facilitada y el transportador que utiliza es el GLUT5. GLUT5. En este caso que nos dicen una mujer que toma anticonceptivos y tiene hinchazón de miembro inferior derecho, eso se relaciona con trombosis venosa profunda. Mencione lo correcto frente al probable diagnóstico. Entonces, lo que vamos a ver en ese sentido, ¿no? En la trombosis venosa profunda, es lo siguiente. Cuando el compromiso es proximal es más grave, es cierto, porque este se asocia más a tromboembolismo pulmonar. Y compromete, esto es falso, pues, porque cuando es proximal es vena femoral, vena poplite. Cuando es tibial, peroné, eso es distal. Entonces ahí se contradice. El paciente con puntaje de Wells, 0 puntos, quiere decir que es de baja probabilidad para trombosis venosa profunda. Le solicito dímero D para descartar el diagnóstico. Eso es correcto. Les he mencionado, cuando la sospecha clínica de trombosis venosa profunda es baja, o sea, puntaje de Wells 0 puntos, entonces lo que pido para descartar más que para confirmar el diagnóstico por el alto valor predictivo negativo que tiene, es dímero D, es dímero D. En cambio, si la sospecha clínica es alta, ahí sí pido de frente ecodoppler. O sea, eso tienen que acordarse, ¿no? Puntaje 0 de Wells. Entonces, lo que voy a pedir, estoy hablando del puntaje de Wells, ¿no? Es dímero D. Entonces, si el dímero D no sale negativo, descarto. Busco otras causas de edema de miembro inferior. Pero si sale positivo, ahí sí hay que pedir ecodoppler venoso. O cuando el puntaje es mayor o igual a 1 en el puntaje de Wells, ¿no? 1 a 2 es probabilidad intermedia, mayor o igual a 3 es probabilidad alta, pero basta que haya un punto en el puntaje de Wells para pedir ecodoppler de frente. En cambio, si es 0 puntos, baja probabilidad, primero pido dímero D. Acuérdense el algoritmo. Y el ecodoppler nos va a confirmar el diagnóstico. La obesidad, así como los anticonceptivos, son factores de riesgo. Cáncer, reposo prolongado, mutación del factor 5 de Leiden, son factores de riesgo para trombosis. Gestante. El factor genético más frecuente es la mutación del factor 5 de Leiden. Ese es el factor genético más importante. ¿Y la fibrinolisis está indicado en todos los pacientes? No. Lo que está indicado en toda trombosis venosa profunda, más si es proximal o sintomática, es la anticoagulación. Ese es el tratamiento de elección, la anticoagulación. ¿Cuándo indicaba un fibrinólisis? Cuando la trombosis venosa profunda es masiva o cuando hay la complicación que se llama flegmasia cerulea dolens. Cuando te dicen un TBP masivo o flegmasia cerulea dolens, además de la anticoagulación hay que dar fibrinolíticos. Con respecto a la uveitis, el tratamiento de elección en casos idiopáticos es con corticoides más pilocarpina. Recordemos que la uveitis anterior o iridociclitis se trata con corticoides más, ¿no es cierto?, atropina, no pilocarpina, atropina. Pilocarpina es para glaucoma agudo,
atropina es para uveitis, porque uveitis, recuérdate, anterior es el ojo rojo más miosis. Entonces, para abrir esa pupila damos atropina. En cambio, en glaucoma, como está midriático, para cerrar damos pilocarpina. Uveitis anterior va con efecto de Tyndall positivo y miosis. Midriasis es para glaucoma agudo. Toxoplasma es la etiología más frecuente de uveitis posterior o corioretinitis. ¿Ya? No se confundan. La uveitis anterior, lo más frecuente es idiopático. Si te preguntan la causa secundaria más asociada a uveitis anterior, es la espondilitis anquilosante, que se asocia a HLA-BB27, pero la uveitis anterior, no la posterior. La imagen en copos de nieve es propia de la uveitis intermedia. Eso es verdadero. Cuando te digan en el fondo de ojo de un paciente que tiene visión borrosa, ojo, fondo de ojo con imagen en copos de nieve, esa es la uveitis intermedia o pars planitis. Gestante de 12 semanas que cursa con sangrado moderado, además de dolor. En la evaluación presenta un cuello cerrado. Tiene antecedentes de diabetes, de hipertensión. ¿Cuál sería la complicación a la que está expuesta dicha paciente? Y nos dice excepto. Entonces, miren, acá lo que tenemos es una probable amenaza de aborto, ¿no? Cuello cerrado, sangrado, dolor, amenaza de aborto. Tiene diabetes, tiene hipertensión. Entonces, la complicación a la que está puesta es aborto, sí, por el diagnóstico que tiene, sangrado, dolor en el primer trimestre. La diabetes confiere riesgo para macrosomía, ¿no? La diabetes confiere riesgo para infección en el posparto, que es la endometritis. La hipertensión crónica, la diabetes, ambas son factores de riesgo mayores para preeclampsia, ¿no? Recuerden, preeclampsia previa, diabetes, hipertensión crónica, problemas inmunológicos, lupus, SAF, enfermedad renal crónica, son factores mayores para preeclampsia. Entonces, ¿quién queda de descarte? Mola. Pues mola no tiene asociación, ¿no? Con diabetes, con hipertensión, etc. Varón de 60 años con diagnóstico de cáncer de próstata, Gleason 8, o sea, tiene mal pronóstico, ¿no? Porque un Gleason 8, 10 es de mal pronóstico. PSA más de 10, mal pronóstico. Y la gammagrafía es negativa, o sea, no hay metástasis ósea, que es lo más frecuente en cáncer de próstata, ¿no? Entonces es un cáncer de próstata localizado, porque no tiene metástasis, pero con factores de mal pronóstico. Entonces, ¿cuál es el tratamiento recomendado? Ya en este caso hay que darle un tratamiento, porque es localizado, pero tiene factores de mal pronóstico. Entonces hay que ser ya un poco agresivo y hacemos la conducta quirúrgica, prostatectomía radical. No hay quimioterapia, la inmunoterapia como tal se puede utilizar, pero eso es para casos resistentes, en casos avanzados. Orquiectomía simple, esta es la castración, ¿no? La castración quirúrgica. En cambio, la terapia hormonal es la castración farmacológica. Y recuerden, esto se da en cáncer de próstata avanzado, porque es el bloqueo androgénico total. Entonces no se confundan. El bloqueo androgénico total es para cáncer de próstata avanzado, cuando ya tiene metástasis. Definan primero su cáncer, ¿es localizado o avanzado? Entonces ahí van el tratamiento. Ahora, ¿cuál es, digamos, el otro tratamiento a la prostatectomía radical? Imagínense un paciente que no se puede operar porque tiene alto riesgo quirúrgico, la radioterapia. Son, digamos, en eficacia similares. O prostatectomía radical o radioterapia para un cáncer de próstata localizado con factores de riesgo, de mal pronóstico o una esperanza de vida menos de 10 años, recuerden, más de 10 años, ¿no? Más de 10 años, entonces hay que ser agresivo, ¿no? Porque el cáncer lo puede matar. Ahora, cuando les dicen localizado, tiene factores de buen pronóstico y la esperanza de vida es menos de 10 años, ¿cuál es la conducta en el cáncer de próstata? Observación. Localizado, buen pronóstico, esperanza de vida menos de 10 años, observo.
observo. Los demás casos trato. Y si es avanzado, como ya les mencioné, bloqueo androgénico total. Entonces tienen que saber el algoritmo. 34 años, embarazo doble de 12 semanas posterior a fecundación in vitro. ¿Cuál es la complicación más frecuente en este tipo de embarazo? Entonces recordemos que en un embarazo múltiple, en un embarazo doble, la complicación más frecuente es la prematuridad. No te están especificando. Si te hubieran especificado que el embarazo es monocoreal, entonces ahí sí marco transfusión feto-fetal, ¿ya? Transfusión feto-fetal. Pero al decirte, ¿no? En general la complicación más frecuente es la prematuridad. Vamos entonces a hacer esta resolución de la parte B. Pregunta, de las siguientes opciones, ¿cuáles son causas de hiperprolactinemia? Primer dato, hiperprolactinemia. Recordando que la hiperprolactinemia es un cuadro nosológico bien característico, donde vamos a tener en la mujer, sobre todo, ¿no es cierto? Vamos a tener infertilidad, trastorno, ¿no?, del ciclo, oligo o amenorrea, e disminución de la libido, ¿ok? Y además puedo tener galactorrea. En cambio, en el varón o en la mujer posmenopáusica, ¿cuál es la clínica? La clínica será, sobre todo, síndrome supracelular, cefalea y hemianopsia bitemporal. Ok, esta hiperprolactinemia puede deberse a múltiples causas fisiológicas y no fisiológicas. Recordando que en las fisiológicas tenemos la gestación, la lactancia, el estrés, la estimulación del pezón, y en las no fisiológicas tenemos las medicamentosas y tenemos también las patológicas, donde la más frecuente será el prolactinoma, pero también tenemos, por ejemplo, el hipotiroidismo primario, que incrementa el TSH, el TRH, y el TRH es estimulante de la secreción de prolactina, donde también tenemos enfermedades como por ejemplo la cirrosis y la enfermedad renal crónica, que también producen hiperprolactinemia. Y los fármacos antagonistas de la dopamina, no agonistas. Ajá, los agonistas más bien son para el tratamiento y controlan la hiperprolactinemia. Y el hipotiroidismo secundario no, es el primario el que genera hiperprolactinemia. Entonces tenemos así que la insuficiencia renal, ¿no?, el hipoprimario, la gestación fisiológico, la cirrosis son causas de hiperprolactinemia. Una de las siguientes condiciones no es una complicación de los diuréticos tiacídicos. Entonces los diuréticos tiacídicos, como todos los diuréticos en general, sea también de asa, ¿no?, entonces tienden a producir ligera depresión de volumen y suelen producir una alcalosis metabólica de tipo hipoclorémica, hipocalémica. ¿Ok? Entonces, esto es lo primero. Yo digo, ácido base son pacientes, el paciente que utiliza diuréticos tiacídicos de asa, ahorro de potasio, etcétera, son pacientes que van a generar alcalosis metabólica, hipoclorémica, hipocalémica. Se van a perder hidrogeniones, ¿no?, a través del riñón. Y esta alcalosis metabólica, hipoclorémica, hipocalémica, además va asociada a, obviamente, una pérdida de agua y sodio. Por lo tanto, habrá deshidratación e hiponatremia. Estas son las características comunes. O sea, hiponatremia hay, alcalosis metabólica hay, ¿no es cierto? Y la hipocalemia también hay. Pero hay características tiacídicas interesantes, y las características propias y especiales de los tiacídicos, acuérdense, así como este es, ¿no?, una mnemotécnica, hipergluc. ¿Cómo que hipergluc, doctor? Tienes hiperglucemia, tienes, ¿no?, hiperlipidemia,
tienes hiperuricemia y tienes hipercalcemia, hipergluc. Entonces tu paciente va a tener esta posibilidad de hacerme hiperglucemia, de hacerme hiperuricemia, hiperuricemia, de hacerme hiperlipidemia, especialmente hipertrigliceridemia, y hacerme hipercalcemia, lo cual me hace hipercalcemia porque va a haber una disminución de la excreción de calcio en el riñón y por lo tanto habrá hipocalciuria, no hipercalciuria. Entonces, uno de los siguientes no es complicación, no hay hipercalciuria. Más bien hay hipocalciuria. ¿Por qué? Porque tengo hipercalcemia, porque hay una disminución de la excreción de calcio y por lo tanto retengo calcio, pero voy a tener por lo tanto menor cantidad de calcio en la orina. ¿Se dan cuenta? Entonces, esto es interesante. Entonces, estos de acá lo sabían de alguna manera y cuando tienes este tipo de respuestas, sobre todo es random, falta de conocimiento. ¿Ya? Entonces, creo que quede claro. En un paciente con insuficiencia suprarrenal secundaria, entonces la insuficiencia suprarrenal, nosotros recordamos que primaria es la más frecuente, llamada enfermedad de Addison. Ok, muy bien, bonito. Entonces, acá lo que hay es básicamente un daño en la glándula. Y si el daño es en la glándula, todas las hormonas de la glándula están bajas, ¿no? Sobre todo de la corteza, también de la médula. Entonces cae la aldosterona, cae el cortisol, cae la dihidroepialdosterona y la androstenediona, y también las catecolaminas pueden caer, ¿no es cierto? Cuando hay compromiso medular. Todo esto genera, por feedback negativo, que no se va a dar, ¿no? Un feedback negativo bajo, un incremento de la ACTH. Pero ¿qué pasa cuando la insuficiencia suprarrenal es secundaria? El caso nuestro. Entonces dice insuficiencia secundaria. Entonces secundaria, el problema es bajo ACTH. Y al haber bajo ACTH, sobre todo, va a regular a cortisol, a diproepiandosterona, pero no a la aldosterona. ¿Por qué? Porque este tiene su regulador, que no es central, sino es periférico, la renina. Entonces el cortisol va a estar probablemente bajo, el sodio puede estar bajo, la dihidro puede estar bajo, el cloro con el sodio bajo, pero la aldosterona no tiene por qué alterarse, ¿ok? Entonces eso tiene que quedar claro, ojo, este cloro va con el sodio siempre, ¿no? Entonces hay que tener eso en cuenta. Es una prueba molecular, ahí ya le está diciendo, cuando te dicen prueba molecular, es una prueba de DNA, de diagnóstico de resistencia de núcleo básico del tratamiento antituberculoso, núcleo básico, o sea, isoniazida rifampicina. Y eso es para ver cuándo son MDR o no, o pueden ser resistentes a uno de los dos, monoresistentes. Y entonces cuando yo quiero ver esa resistencia, uso lo que se llaman las pruebas de sensibilidad rápida, que pueden ser pruebas moleculares o pueden ser pruebas fenotípicas. Las pruebas moleculares, DNA, son en sonda de DNA, son el GeneXpert, ¿no es cierto?, las más utilizadas. Y las fenotípicas son cultivos generalmente en medios líquidos como el MOTS, el NGIT y la nitrato reductasa, ¿no?, el GRIES. Entonces, es sonda de DNA. Cuidado, el MOTS se están confundiendo. No es una prueba, es una prueba de sensibilidad rápida, pero no es una prueba molecular. Es una prueba fenotípica. Ok. En caso de artritis temprana, se manifiesta por clínica
antes del año de enfermedad acompañado precozmente. Entonces, precozmente yo no puedo decir que un anticuerpo va a ser precoz. Yo puedo decir que el antipéptido cíclico citrulinado es más precoz que el factor reumatoideo, pero ninguno de los dos son precoz. En lo común de la artritis suele asociarse los reactantes de fase aguda, sobre todo, ¿cuál de ellos? El PCR es el que más se asocia a R, ¿ok? Y velocidad al lupus. Ojo, las erosiones no, acá dice que se manifiestan, ¿no? O sea, es una manifestación frecuente. No, esto es de mal pronóstico. Es de mal pronóstico. Y nuevamente les digo, ningún anticuerpo verdaderamente es precoz. Cuando es alto precoz, suelen ser de mal pronóstico. ¿Ok? Lo que se suele manifestar temprano junto con el cuadro clínico articular es el PCR. Dice paciente con edema leve de tobillos, hipertensión y presencia de acantocitos. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que hay hematuria. Hay hematuria. Ok. Se le realiza por ello una biopsia renal. Entonces encontraron hipertensión, o sea, están encontrando signos de un síndrome nefrítico probablemente. Y entonces le han hecho una biopsia. Le han hecho una biopsia pensando en la posibilidad de una glomerulonefritis. Y efectivamente encuentran una glomerulonefritis proliferativa, pero típicamente lúpica. ¿Cómo hago el diagnóstico de lupus? Tanto en el antiguo como en el nuevo, o sea, estamos tanto en los criterios de clasificación del 2012 como en los actuales, 2019, la respuesta va a ser la misma. Por eso esta pregunta es clave. ¿Por qué? En los antiguos yo tenía que tener 4 de 17 criterios. Al menos uno inmunológico. Ok, ya. Pero había otra manera de hacer el diagnóstico. Cuando tienes glomerulonefritis lúpica, sea grado 3 o grado 4. Y cuando sucede esto, tienes que sumarle un ANA positivo. Un ANA positivo, sobre todo en células EP2. Eso era en el de 2012, ¿ah? ¿Ok? Esas eran las dos maneras de hacer diagnóstico. 4 de 17, uno inmunológico, uno clínico al menos. ¿Ok? O glomerulonefritis 3-4 con ANA positivo. ¿Cómo es hoy en día? Hoy en día tienes que tener siempre ANA positivo, por lo menos 1 sobre 80 en células EP2. O sea, nuevamente acá. ¿Se dan cuenta? Ok. ¿Para qué? Para que cualquiera de los demás que me están dando criterios me sume 10 puntos. Y justamente este me suma 10 puntos. El 3 y el 4 me suma 10 puntos. ¿Qué me está faltando? Solamente el ANA. Entonces no sé por qué me marcan anti-DNA que me puede dar 6 puntos, pero no me va a dar el diagnóstico. En ninguno de los dos casos, aunque sea altamente sensible y específico, aún sea tan específico el SM, tampoco me va a dar el diagnóstico, no me lo va a completar. Hay que tener mucho en cuenta. ¿Están en los criterios? Sí. Incluso el complemento bajo, sí. Acá el dosaje de complemento debería ser complemento bajo. Pero ninguno de los dos me completa el diagnóstico. ¿Qué necesito para definir el ANA en ambos casos? ¿Se dan cuenta? Ok, según mecanismo de secreción, ¿a qué tipo corresponde la glándula sebácea? Entonces, simplemente recordar siempre que la secreción glandular exocrina clásica puede ser de tipo, ¿no?, merocrina, la merocitosis, que es a través de vacuolas y pérdida mínima del citoplasma, entonces a través de exocitosis, ¿no? Esta es la mayoría, esto por ejemplo las glándulas del páncreas, ¿no es cierto?, salivales, etc. O puede ser que se destruya por completo, todo se destruye, para liberar, ¿qué cosa? El sebo, glándulas sebáceas, holocrinas, la holocitosis. ¿Ok? La holocitosis. Entonces será holocrina.
Y cuando solamente pierde la parte superior se llama apocrina. Apocrina. Y esto es típico de la glándula mamaria y de algunas glándulas sudoríparas, llamadas justamente glándulas holocrinas, que están en las axilas, en las ingles sobre todo, ¿no es cierto? Apocrinas. ¿Dónde estuvo mala confusión? En la apo. Ojo, apo pierde solamente la parte superior, pero sí pierde parte de su citoplasma, la parte superior. Y es glándula mamaria, axilas, ingles, o sea, sobre todo el producto, ¿no? El producto de hormona, asociado a las hormonas sexuales, básicamente. Hematosis, que es el intercambio entre alveolo y sangre del oxígeno, ¿no? ¿Entre quiénes se va a dar? Obviamente entre en lo que se llama la membrana alveolo capilar, ¿no es cierto? Entonces, entre el alveolo y el capilar sanguíneo. La nefrotoxicidad de los aminoglucósidos se produce por daño. Entonces, la nefrotoxicidad, ojo, yo sé que uno piensa, dice, recócholes, cuando se necrosa, cuando hay necrosis tubular, generalmente el paciente sufre, ¿no? Sufre primero daño a nivel glomerular, pero después el daño va a ser a nivel de los túbulos. Y eso es básicamente túbulo proximal. Túbulo proximal. Recuerden que membrana basal glomerular es en el glomérulo y su daño generalmente conduce ¿a qué? A proteinuria. Proteinuria. Recuerden que básicamente esta membrana basal glomerular está de la mano del podocito. Entonces el podocito produce este tipo de membrana, ¿no? Hay que tener eso en cuenta. Todo para contener las proteínas. Paciente con tos seca. Entonces empezamos con ¿qué? Con la tos seca. Entonces, clínica. Uno siempre cuando tiene una pregunta un poquito larga, me va mirando y dice, esto tiene que ver con neumo, porque me están poniendo bacterias que generan neumonía. Entonces, primero tos seca. Con cefalea, ya me alejó de ¿qué? Me alejó de los típicos, porque el típico es tos productiva y no suele tener cefalea. Entonces ya me eliminó el estreptococo neumonía. Hace más de una semana, también es insidioso, y el estreptococo es brusco. Okay. Ha tenido febrículas, ¿no? Sigue en lados atípicos. Y mialgias, atípico neto. Ya. Entonces me centro en el micoplasma, en la legionela y en las clamidias. Ok, están. Refiere que retornó de crucero marítimo hace 3 días. ¿Qué característica tiene un crucero? Que está con aire acondicionado. ¿Quién se asocia a aire acondicionado? ¿Va a estar con aire acondicionado todo el tiempo? Se asocia legionela. Hace 3 días inicia su cuadro. Al examen solo encuentra bradicardia. Habrá alguno de ellos que se asocia a bradicardia, un 15 a 20% de la legionela neumófila también puede asociarse a bradicardia y hematuria. Y estertores negativos. Esto es característico de los atípicos. Entonces, etiológicamente me está guiando a legionela neumófila. Micoplasma, no está mal que lo piensen porque es el más frecuente, pero yo lo pensaría más si me dijera que tiene el paciente dolor en el oído, o tiene un rash tipo eritema multiforme, o que tiene de repente, ¿no? Crioaglutininas frías, o que tiene un fenómeno de Raynaud, ¿no? O que el paciente, ¿no es cierto?, ha hecho una anemia hemolítica autoinmune, por ejemplo. Entonces, ahí sí pensaría en micoplasma pneumoniae. No es un síntoma de mal de montaña agudo. Ojo que el mal de montaña agudo en la enfermedad de altura es básicamente exacerbar los síntomas básicos de la enfermedad de altura que todo el mundo hacemos al subir. Un poco de cefalea, cansancio, pero si aparece ya signos de hipertensión endocraniana, porque lo que genera es edema cerebral, entonces voy a tener cefalea, náusea y vómitos. Pero voy a tener hiporexia y esto no me permite dormir. Insomnio, náusea, hiporexia, cefalea. Y la cianosis, no, porque tengo hipoxemia, pero no al grado de menos de 40. La cianosis generalmente se asocia a un PO2 menor de 40. Entre las enfermedades de hipopigmentación de la piel
se encuentra el vitíligo. Claro que sí, está el vitíligo, ¿no es cierto? Que se caracteriza por ser, o sea, el vitíligo tiene una característica, es autoinmune. Así es, no es hereditario, ¿ok? No es hereditario, no es contagioso, para nada, ¿ok? Y es típicamente autoinmune, es no contagioso, no es infeccioso. Entonces voy eliminando. ¿Se asocia endocrinopatías? Puede asociarse al vitíligo, sí. ¿Es de progresión rápida? No, es de progresión lenta. ¿De mala estética y contagiable? No es contagiable. ¿Y se desencadena por estrés? Eso sí. Entonces ven cómo va eliminándose. Vas eliminando características y te quedas siempre con una. Mujer de 66 años, obesa y diabética. Entonces tenemos que es diabética y obesa. Con tratamiento irregular, mal tratamiento. 8 días antes de su ingreso presenta polidipsia, poliuria, síntomas de descompensación, deshidratación. Miren el tiempo, 8 días, no es muy agudo. Y deterioro del sensorio. Entonces, en las complicaciones agudas de la diabetes, uno dice cetoacidosis diabética y estado hiperosmolar, hiperglicémico. En la clínica, recuerden, este es agudo y este es insidioso o subagudo. Primero, ¿cuál está acá? Más subagudo. Segundo, la clínica acá es gastrointestinal sobre todo, mientras que acá es neurológica, ¿ok? Entonces, neurológica y subagudo. ¿Y qué otra cosa más? Dentro de la clínica, generalmente tiene los síntomas clásicos de descompensación de la hiperglicemia, polidipsia, poliuria. Entonces, ¿y cuál es el que más se deshidrata? Ambos se deshidratan. La deshidratación es así y es así. Entonces, todo apunta ¿a qué? A un estado hiperosmolar hiperglicémico, no cetoacidótico. La cetoacidosis, la clínica va más con náusea, vómito, dolor abdominal, aliento a manzanas. El trastorno sensorio es grave o severo. ¿Cuál no se relaciona con el hallazgo de hipernatremia? ¿Qué me estoy dando cuenta cuando responden así? De que no tienen la idea clara. Una hipernatremia siempre es, ¿no? Siempre cursa. O sea, las hipernatremias, para que les sea fácil acordarse, siempre van a cursar, siempre, vamos a ponerlo acá, con deshidratación y siempre con hiperosmolaridad. ¿Ok? Dos grandes condiciones. Entonces, hay deshidratación y hay hiperosmolaridad. Ese es uno. Lo segundo es que es fundamentalmente una pérdida de líquido, de agua. Pérdida de líquido, sobre todo, porque el incremento del sodio es una cosa muy rara. Consideremos pérdida de líquido. Y esta pérdida de líquido, si es extrarrenal o puede ser por vía renal, lo más frecuente. Lo más frecuente es vía renal, ¿no es cierto? Entonces, poliuria. Y esta poliuria, entonces, típicamente puede ser una poliuria de tipo, ¿no? Una poliuria de tipo osmótica o pues una diabetes insípida. Entonces se asocia a diabetes insípida. Esta poliuria por hiperosmolaridad elevada, o sea, osmótica, osmolaridad elevada, es típico del estado hiperosmolar hiperglicémico. Se asocia a esto, el hiperosmolar hiperglicémico. Mientras que la diabetes insípida ya sabemos que es déficit de vasopresina, sea central o sea renal. Pero recordar que esto es los renales, poliuria. Pero ¿qué tal si la pérdida de agua que me genera esta hipernatremia no es por el riñón, sino es esta renal? Y aquí puede ser sudoración, ¿no es cierto? Puede ser pérdida por perspiración, pero también porque no toma, hipodipsia, no toma agua. Entonces no toma porque no quiere o no toma sobre todo porque no puede, pero no interesa. Al margen de la causa, eso se llama hipodipsia. Entonces todas estas están relacionadas, sí, pero no la injuria renal. La injuria renal no es específica hacia la hipernatremia. Más bien la injuria renal se asocia a hiponatremia.
Criterio para clasificar cuadro clínico de asma persistente moderado. Entonces, si yo tengo un asma, primero, ¿no es cierto?, persistente severo y persistente moderado. No me acuerdo, doctor, ya. Síntomas diarios. En el persistente severo es fácil, es continuo, es continuo. ¿Qué significa continuo? Todo el día, todos los días. Entonces retrocedo uno. Ya será todos los días, pero no todo el día. Entonces todo el día, pero no todo, todos los días, pero no todo el día. Síntomas nocturnos. En el severo, más fácil, todas las noches. En el moderado, serán casi todas las noches, o sea, mayor a una noche por semana. Eso es característico. Entonces, con eso, en lo que es actividad, acá es disnea de reposo y acá tienes limitación al ejercicio. Entonces, voy buscando. Crisis que puede limitar la actividad, medio dudoso. Síntomas nocturnos mayor una vez por semana, ese está acá, cachete. Flujo expiratorio menor o igual a 50, no, el flujo expiratorio es menor de 50 a 60, 50%. Síntomas nocturnos mayor a 2 veces por semana, no, es mayor a una vez por semana. Está dentro, pero no es, porque es mayor a una noche por semana. Síntoma nocturno mayor a una vez por semana, o sea, mayor a una noche por semana, sí es. Ok. Y como decíamos, síntomas continuos, esto es de persistente severo. Ok.